Muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis pasando este confinamiento? Espero que bien. Habéis visto que he estado subiendo últimamente charlas que hago con colaboración con el Instituto Juan de Mariana. Por favor, pasaros también por su canal. Nos estamos esforzando mucho para aportar valor, para aportar conocimiento. Y hoy traigo pues, a una persona que entrevisté en ese canal, pues hoy ha venido a mi canal. Os dejaré el link también en la descripción para que podáis verlo y hoy vamos a hacer un experimento de los que a mí me gustan, vamos a hacer un monográfico. Antes de continuar con el vídeo me gustaría comentaros que estoy colaborando con la editorial Unión Editorial. Si seguís el link que hay en la descripción, todas las compras que hagáis en las que introduzcáis el código SPALIB, S-P-A-L-I-B, tienen un 5% de descuento. Además los envíos son gratis si resides en España y si haces una compra superior de 20 euros te regalan el libro autobiográfico Hayek sobre Hayek. Sin más, os dejo continuar ver el vídeo, pero os animo a que entréis en este código de descuento. Vamos a aprender de la mano de José Carlos Rodríguez y vamos a estar hablando de uno de, o quizás el economista liberal más importante que es Friedrich Hayek. Antes que nada, José Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad. Inés, ¿y tú qué tal? Bien, bueno, ahora un poco mejor. Mis momentos de hacer entrevista también es un momento de desconexión de Claro, todo lo claro. otro. Así que como ya voy diciendo últimamente, no solamente voy a ser entrevistador, sino que voy a ser espectador y voy a ser aprendiz. Y aparte, desde mi poco conocimiento que tengo de economía y de liberalismo, tengo que decir que Friedrich Hayek me parece uno de los autores más completos. Yo creo que vamos a aprender de ti, vamos a aprender de Hayek y nada, espero que los espectadores vayan pasándolo bien. Para entrar ya en materia, la primera pregunta que te voy a hacer, vamos a entrar con una pregunta personal, que es, ¿desde cuándo te interesa o cuál fue la primera lectura quizás que hiciste de Friedrich Hayek? ¿Qué es lo que te enganchó de él? Y luego pues ya vamos entrando más en su figura. Así que cuando quieras. Pues hombre, es curioso que me lo preguntes porque yo la verdad he de confesarte que cuando empecé con todo esto no tenía mucha idea. Sí sabía que era liberal porque yo defendía naturalmente la libertad, pero tenía amigos que tenían otras ideas muy distintas, eran muy socialistas, muy intervencionistas. No tenía armas, ¿no?, para defender mi posición y entonces dije, bueno, pues voy a empezar a leer. Y leí un artículo de Vargas Llosa en El País que hablaba de Hayek y decía que su principal obra se llamaba Derecho, Legislación y Libertad. Así que me fui a la casa del libro, me compré el primer volumen y empecé a leer. Eso fue el primer libro que leí de Hayek. A partir de ahí leí Los Principios de Menger, luego Los Fundamentos de la Libertad también de Hayek, y ya salté a Mises y a otros autores, ¿no? Pero empecé por su gran obra que es Derecho, Legislación y Libertad. Uh-huh. Vale, y si quieres nos podrías hablar de esta obra, porque el título muy persuasivo no es, ¿eh? También te lo digo con... Ni es un título persuasivo, ni es un libro para llevarse a la playa cuando podamos ir a la playa. Eso, pues, no lo sé, ¿no? Pero, bueno, es un libro que es un poco la culminación de toda una carrera. Está publicado, el primer volumen creo que es del año 68-69. Son 3 volúmenes, el tercero es desde el 73-74, no recuerdo bien las fechas, ¿no?, pero más o menos es por esos años. Y el primer libro que escribe sobre cuestiones sociales sale en el año 44, que es Camino de Servidumbre, es decir, estamos hablando de un periodo de casi 30 años, Wow. 20 y pico años, casi 30 años de investigación, ¿no? Y es un poco la culminación de su pensamiento, aunque luego él seguiría escribiendo artículos y todavía le quedaría un libro importante, muy interesante, que es los errores del socialismo, la fatal arrogancia, ¿no? La fatal arrogancia y los errores del socialismo. Bueno, aquí lo que plantea, aquí recoge un poco todas sus ideas sobre economía, sobre evolución de las instituciones, sobre el papel de la libertad, sobre cómo el conocimiento, que es fundamental para el funcionamiento de una sociedad, uno pues está disperso y además no puede concentrarse, ¿no?, en un órgano rector que lo regule todo. También están sus ideas sobre psicología. Él, cuando era muy joven, no sabía si tirar por la psicología, siguiendo un poco
el camino de su familia, ¿no? Más vinculado a las ciencias naturales, o el camino de la economía. Finalmente se decantó por la economía, un poco por los problemas sociales de la época, de los años 20. Pero él tuvo una idea en el año, creo que recordar que 28, escribió un artículo al respecto. Pensó que la literatura de psicología no había respondido no daba respuesta a cuestiones que él pensaba que sí podía responder. Y bueno, pues él también escribió un libro muy interesante, nada fácil, ya lo digo, nada fácil, de psicología, que es el orden sensorial. Bueno, pues todas esas ideas de psicología, economía, historia de las ideas, evolución de las instituciones y demás, todo eso queda plasmado en este libro, Derecho, Legislación y Libertad, que es un libro para leerse en 6 meses tranquilamente e ir pensando sobre lo que vas leyendo, pero realmente es de estos libros que hacen que de repente todo encaje, ¿no? Es decir, tú ves las piezas por ahí sueltas, tienes una ligera idea, lees el libro y de repente clac, 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 todo encaja. Bueno, pues este es este libro, Derecho, Legislación y Libertad. Me encanta esta metáfora y vamos a seguir con ello. Ayúdanos a encajar las piezas. No digo quizás que seguíamos hablando de este libro en sí mismo, sino si quieres integralmente hablemos de Hayek. Tú tenías piezas, vamos a decir, desordenadas, y yo creo que esto nos ha pasado de alguna manera u otra a todos. ¿En qué te ayuda las lecturas de Hayek a conectar puntos? No sé si es la forma más, metódica, pero yo sí recuerdo que aprendí a partir de ese libro, y luego lo refrendé con otras obras. Sí recuerdo que aprendí qué era el derecho. Yo tenía una idea que tiene, pues la práctica totalidad de las personas, que es que el derecho es lo que salga de un parlamento, ¿no? Es una idea muy positivista del derecho. El derecho es algo casi arbitrario, ¿no? Los políticos deciden algo, se escribe, se convierte en ley y ya está. Y es verdad que ha triunfado esa visión del derecho, y es verdad que en la práctica en gran parte es así. Pero si miramos la historia, el derecho lo constituye sobre todo los usos, es decir, la costumbre. Y esa costumbre, surge del encuentro de todas las interacciones sociales, del encuentro de unas personas con otras, de la experiencia que se va ganando. Pues hemos visto que esto es así, vamos a hacerlo de esta otra manera, esa otra manera funciona, de algún modo funciona, y entonces, se extiende, ¿no? Es un poco este proceso de prueba y error, este proceso de interacciones, de tropezarse una y mil veces con una forma equivocada de hacer las cosas, y alguien descubra que, oye, pues si lo hacemos así podemos solucionarlo, pues resulta que se impone, y entonces, como funcionan las cosas mejor, otros lo imitan y se extiende. Todo ese proceso viene descrito bastante bien en Derecho, Legislación y Libertad, y da una idea mucho más profunda, más rica y además más liberal de lo que es el derecho, no es esa cosa inventada por los políticos. Esta es una de las ideas que gané con la lectura de ese libro. Luego, otra idea fundamental para el pensamiento de Hayek es la idea del orden, ¿no? Él dice que hay 2 tipos de orden. Por un lado, un orden, lo que nosotros ordenamos el cuarto, o organizamos una oficina, o creamos una empresa, o una división de un ejército, y entonces identificamos orden con eso, ¿no? Tenemos una idea de cómo organizar cada uno de los elementos, lo estructuramos de una determinada manera para un propósito determinado. Eso es un orden. Pues esto es un orden creado, ¿no? Pero dice Hayek que hay otros órdenes que son órdenes espontáneos, que son órdenes que surgen de manera, natural, y sin que nadie los haya creado. Es más, son tan complejos que no hay ni una sola mente que pueda ni siquiera concebirlos, ¿no? Entonces, otra idea muy importante.
porque dice que la sociedad es precisamente, primero, en la mente, ya he dicho que él tiene unas ideas sobre psicología, sobre psicología teórica, es decir, sobre cómo surgen las ideas, ¿vale? La mente es un orden, un orden natural, un orden no creado, y la sociedad no es más que una interacción entre multitud de mentes. Bueno, pues eso también, en vez de surgir un caos a partir de aquí, ¿no? Lo que surge también es un orden social. Un orden, puesto que no ha sido creado por nadie, no sirve ningún propósito y es mucho más complejo de lo que puede imaginar ninguna persona, y que además, bueno, pues es tan complejo que no puede ser controlado por ninguno de nosotros. Si intentamos controlarlo, bueno, pues lo cercenamos, lo entorpecemos y al final acabamos creando algo mucho peor. ¿Y qué es ese intento de ordenar la sociedad? ¿Qué es ese intento de someter a todos a un plan? El socialismo. Para mí es la gran crítica al socialismo es exactamente esto. Me estaba leyendo una frase que yo creo que resume un poco lo que hemos hablado. Para mí me parece brillante. Dice: la curiosa tarea de los economistas es demostrar a los hombres lo poco que realmente saben sobre lo mucho que imaginan que pueden llegar a diseñar. Es decir, entiendo que Hayek habla mucho del orden espontáneo y habla mucho incluso de la humildad intelectual, ¿no? Es decir, es siempre en contra de la planificación, siempre en contra de conectándolo con la fatal arrogancia. ¿Qué aceptación tienen este tipo de ideas que en sí son difíciles de vender porque no estás vendiendo nada en concreto, sino que haces como un canto a la impredecibilidad del futuro y demás? A mí se me ocurren varias ideas a partir de aquí. Esa frase yo creo que es de su discurso de aceptación del Nobel. Que las pretensiones del conocimiento, creo que es de ahí. Y él estaba en contra o más bien más en contra, él no estaba muy conforme con el premio Nobel, no con que se lo concediesen a él, sino con el premio, porque podía transmitir la idea de que los economistas saben más de lo que realmente saben. Es un poco esta idea, ¿no? de que tenemos que ser humildes, de que en el fondo, por muy listo que sea uno, bueno, su capacidad de conocer el funcionamiento del conjunto de la sociedad es limitada. No es que no podamos saber cosas, porque entonces la ciencia económica y las ciencias sociales no tendrían ningún sentido. Podemos conocer algunos aspectos, conocerlos, pero de ahí a conocerlos al dedillo, tanto como para poder controlarlo, bueno, pues él decía que no. Y luego hablabas de lo difícil que es vender esta idea. Hombre, tú piensas que un político para él es fácil, ¿no? Mira, nos planteamos este objetivo y para llegar a este objetivo vamos a tomar esta serie de medidas, ¿no? Punto de medidas. Pues estas medidas llevan a este objetivo. Y eso es fácil de vender porque todo el mundo lo entiende. Todo el mundo entiende que si tiene sed, pues coge un vaso con agua y se lo bebe. Entonces, hay un medio que lleva a un fin inmediato. ¿Qué pasa? Esto en la sociedad es todo mucho más complejo y, por tanto, normalmente este tipo de planes no funcionan. Mientras que un liberal como Hayek no puede prometer eso, no puede decir, bueno, yo os prometo que voy a lograr bajar el paro en 5 puntos. No, solo, como él decía, solo puede decir, bueno, lo más que podemos decir son frases del tipo de si tal, entonces cuál. Entonces, sabemos que el mercado asigna de forma más o menos eficiente que los recursos y entonces, bueno, pues dejemos que el mercado funcione y mejorará el empleo, a largo plazo puede que suban los salarios y demás, pero sin decir medidas concretas y objetivos específicos. Es decir, para un liberal los planes son fundamentales, pero los planes privados, los planes de cada uno de nosotros. Si llevamos ese esquema de los planes al funcionamiento de toda la sociedad,
al final acabamos en el socialismo y acabamos en algo que no funciona. Hay una frase muy buena, precisamente de este libro, de Derecho, Legislación y Libertad. Él dice, la sociedad buena es esa en la que las probabilidades de éxito, en la que, a ver si lo digo bien, sí, porque es que es muy interesante. Dice, la sociedad buena es aquella en las que las probabilidades de éxito de cada uno de nosotros en la consecución de nuestros propios planes son las más altas, ¿no? O si quieres, aquella en la que la consecución de los planes de cada uno tienen una mayor posibilidad, ¿no? Eso es lo que plantea Hayek. Bueno, pues él habla de los planes de cada uno de nosotros, ¿no? Él habla, pues eso de que cada uno al llevar a cabo su vida, pues tiene más éxito que el fracaso. Y eso es a lo máximo que podemos aspirar, ¿no? Muy interesante todo este concepto del orden espontáneo. Otro de los temas por los que se le conoce, o como mínimo yo lo identifico así, también es el tema de los sistemas evolutivos, tanto las instituciones como el mismo mercado, que es adaptativo y demás. Y seguimos con este tema de la incertidumbre. Me gustaría hablar, ni que sea un poquillo de este tema, porque lo que digo, ¿no? Hayek es un autor que hay que entrarle intuitivamente, no te deja las cosas fáciles, sino que tú tienes que ir sacando las conclusiones. Sí, porque él tiene una mente, es un hombre muy brillante, una mente muy abstracta, muy compleja, y claro, eso le permite llegar a terrenos en los que es difícil llegar y por otro lado él te los muestra, pero claro, también es difícil transitar por ahí, entonces, pero cuidado, no es que no se le entienda, se le entiende perfectamente y yo animo a la gente que lo lea. Bueno, pues mira, leyendo sobre historia, recuerdo, me hablabas tú del evolucionismo, ¿no? Y yo ya había dicho un poco, pues cómo pues un poco nos tropezamos con las instituciones, es decir, y con el derecho, ¿no? Cómo la interacción social muestra que unos usos son buenos para la sociedad, otros no lo son, estos otros se acaban pues, orillando porque, bueno, no permite un mayor desarrollo de la sociedad y demás. Pero, por ejemplo, para que te hagas idea de hasta qué punto el derecho consuetudinario, ¿no? El derecho evolutivo tiene poder, en Rodas, y te hablo de antes de Cristo, de siglos antes de Cristo, se desarrolló un derecho marítimo, precisamente porque estaba pues, ahí en medio del Mediterráneo, y era un sitio de tránsito y era un sitio en el que, bueno, pues paraban muchos mercaderes, pasaban muchas embarcaciones y ahí, bueno, pues se creó una escuela de derecho marítimo. Es tan perfecto el derecho creado de forma consuetudinaria en Rodas que prácticamente ha pasado sin cambiar nada hasta el siglo XVIII, bueno, XVII, XVIII, que ya, bueno, con los grandes viajes por los océanos, pues se añaden otros elementos y los grandes principios que se desarrollaron entonces en Rodas, y hablo, insisto, antes de la época de Cristo, pues siguen vigentes hoy en el derecho marítimo. Bueno, pues esto es nada más que un pequeño ejemplo de cómo el derecho consuetudinario, ¿no? el derecho evolutivo, pues puede ser eficaz, ¿no? A la hora de ordenar una sociedad. Va muy bien este punto, también me gustaría conectarlo. Hemos estado hablando de Hayek como economista, pero has hablado de derecho, hablamos de historia, has hablado de psicología y demás. Hablemos de Hayek como este autor un poco integral e integrativo, porque parece, y lo hemos dicho al inicio, que conecta puntos. A ver si pudiéramos hablar un poco de esto. Cuando Hayek habla de esta evolución, por ejemplo, que acabamos de hablar, ¿desde qué puntos de vista lo trata? Porque, como bien has comentado, no solo desde lo económico, e incluso, si me atrevo a decir que quizás esto es lo que hace que sea un autor brillante. Pues estoy de acuerdo. A ver, si nos vamos un poco a cómo evoluciona su pensamiento, él
Él estudia al principio un fenómeno muy complejo que es el fenómeno monetario, su relación con toda la producción, ¿no? Con la teoría del capital. Y luego en los años 30, estudiando el socialismo, ¿no? Recordemos que hay un artículo de Mises del año 19, del año 20, perdón, en el que él critica el socialismo desde el punto de vista de la capacidad precisamente de ordenar toda la sociedad desde un punto, ¿no? Desde un buró. Y dice Mises que el socialismo no puede funcionar porque no cuenta con los precios. Los precios recogen toda esa información dispersa que hay en la sociedad. En eso incidiría Hayek más tarde. Y entonces, reflexionando sobre esa idea, él escribe un par de artículos. El segundo se llama The Use of Knowledge in Society, el uso del conocimiento en la sociedad, y hace referencia a eso, ¿no? A cómo en un sistema de precios toda esa información que está diseminada por la sociedad, que no puede concentrarse en una sola mente ni en una sola estructura, toda esa información se recoge por medio de los precios y se va transmitiendo al resto de la sociedad. Y eso hace que cada uno, al observar los precios, adapte su comportamiento y, por tanto, surja de todo ese aparente caos, surja... entonces, esta idea que es puramente económica, él la engarza con el funcionamiento de toda la sociedad y con otras instituciones, como puede ser el caso de la moneda, el caso del derecho, pero podríamos añadir, por supuesto, el mercado, podríamos añadir también la contabilidad. La contabilidad no es más que un uso, ha habido varios usos y, bueno, se fue perfeccionando con el tiempo y se sigue perfeccionando basándose nada más y nada menos que en la experiencia acumulada, ¿no? Es decir, un poco esa experiencia acumulada y cifrada en una serie de normas o de principios que permiten un mejor funcionamiento de todo. Entonces, por la vía de este conocimiento disperso, primero empieza en el ámbito de la economía y luego lo acaba aplicando a todo el funcionamiento de la sociedad. Corrígeme si me equivoco, yo no soy economista, ya te lo he dicho antes, pero me da la sensación que un poco las teorías hayekianas, quizás en la economía, sería como la contraposición a la escuela neoclásica y toda la teoría de juegos y demás. No sé si compartes esta tesis o... Bueno, a ver, él prácticamente dejó de escribir sobre economía, bueno, sí, estoy diciendo toda su vida, pero sus grandes obras de economía acaban en los años 40, ¿no? En el año 41. En ese momento, bueno, pues como siempre hay distintas escuelas, pero en los años 30 se crea, con la publicación del gran libro de Keynes, se crea en los 30-40 la escuela keynesiana, ¿no? La escuela keynesiana, su gran aportación es el análisis macroeconómico. Keynes no fue el único que participó en eso, pero bueno, fue un gran impulsor, ¿no? Y es esta idea de que, digamos, grandes compartimentos estancos de la economía, pues la cantidad de dinero, la cantidad de empleo, la cantidad de capital, ¿no?, agregados, tienen cierta relación entre ellos. Luego, los economistas de la Escuela de Chicago en gran parte cogen este aparato analítico, ¿no?, macroeconómico, y llegan a conclusiones distintas a los keynesianos, distintas a la llamada síntesis neoclásica, en fin. Pero básicamente el armazón teórico es ese, es decir, es el creado principalmente por Keynes, pero no solo por él, y que podemos llamar macroeconomía. Hayek y la escuela austríaca es distinto, que para la escuela austríaca el
el centro del análisis es la persona. Es la persona que actúa, ¿no? Eso es el centro. Entonces, todo el edificio que crean es importante y que no solo que es, por supuesto, la teoría del valor, por supuesto, la teoría de los precios, la teoría de la producción, pero también el dinero, todos los distintos fenómenos de la economía, todos y por tanto, primero, no utilizan esta relación entre grandes bloques macroeconómicos y además no la necesitan y no creen en ella, ¿no? Ellos creen que lo mejor es partir de la acción del sujeto, de la acción de la persona. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, Hayek, por ejemplo, da muchísima importancia a los precios relativos y eso, sin embargo, en Keynes pues, no está para nada. En Keynes es que, de hecho, desaparece prácticamente el consumidor. Prácticamente, porque lo único para que él lo tiene en cuenta es cuánto es su nivel de consumo y eso ni siquiera está determinado por la voluntad del consumidor, sino que forma parte de una función, ¿no? Él consume una parte y ahorra otra. Es lo único en lo que Keynes da pábulo al consumidor. Bueno, pues la economía austríaca en este sentido es mucho más rica, ¿no? Me va bien que hables de Keynes, ni que se hablemos brevemente. La relación humana que tenían pues es bastante sorprendente o paradigmática. Parece que había como un respeto mutuo. No sé si quieres comentar o alguna anécdota o así, porque parece que en realidad Hayek versus Keynes es como la personificación de las dos tesis contrarias en lo que sería la economía del siglo XX. Claramente. Fíjate, bueno, con respecto a esto, fíjate cómo hay un dato muy curioso y es que en los años 31 a 35 Keynes es el economista más citado, el segundo es Robertson y el tercero es Hayek, ¿no? Y ya en los siguientes años, del año 36 al 40, Hayek pasa a la octava posición y luego ya desaparece. Es decir, claramente es el armazón teórico creado por Keynes el que triunfa, ¿no? El que se lleva el gato al agua. Mientras que, bueno, pues Hayek cae en el olvido, él también cambia de objeto de investigación, pasa de la economía a las ciencias sociales y ahora pasa al revés, ¿no? Un poco se ha recuperado toda esa tradición y hay libros importantes, algunos escritos en España. Y hablabas de la relación entre ellos dos, desde el punto de vista teórico están muy enfrentados. Keynes saca un libro que se llama Tratado sobre el dinero. Hayek lo critica en 2 artículos. Luego se produce un debate que no es en realidad mucho debate, pero bueno, se produce un cierto debate entre los dos. Pero la relación personal, sin embargo, era buena e incluso Keynes durante la guerra le llega a acoger, ¿no? En Cambridge, quiero recordar. Uh-huh. No estoy muy seguro, pero le lleva a coger, ¿no? Tenía una buena relación. Keynes se murió en el año, no me acuerdo ahora, en el año 50 y poco, 54, creo recordar. Y Hayek siempre habló con mucho respeto de Keynes. Era un hombre, desde luego, muy inteligente, pero dijo de él, de economía sabía bastante poco. Lo cual para muchos es una crítica excesiva, pero no lo creas, porque realmente lo que tenía Keynes en la cabeza era Marshall, ¿no? Era Alfred Marshall y esa escuela de Marshall, pero no salía de allí, mientras que Hayek u otros autores pues tenían muchas más referencias, ¿no? Y un conocimiento más profundo. Sobre todo del funcionamiento, diríamos, microeconómico, ¿no? De los precios y demás.
Bueno, ahora que estamos bien entrados en el siglo XXI, pues podemos tomar perspectiva y ver qué ideas han triunfado o qué no, o qué ideas han triunfado o cuáles no en lo que sería la retórica y la cultura. Más o menos para ir terminando, me gustaría hablar también de los dos libros por los que se le conoce más, Camino a la servidumbre y La fatal arrogancia. Así que la primera pregunta va sobre este primer libro, perdona. Resúmenoslo si quieres, ¿cuál es la tesis? ¿Qué es lo que podemos aprender de este libro o qué es lo que no hemos aprendido y hemos olvidado? Que eso también sería una buena reflexión a hacer. Bueno, pues mira, he de decirte, yo lo leí al principio cuando empecé a interesarme por estas cuestiones, me pareció un libro muy bueno, pero con el tiempo he pensado, bueno, pues no es tan bueno, no está tan bien, porque... Pero lo he vuelto a leer no hace ni un año, hace unos pocos meses, y me ha parecido un libro magnífico, tengo que decirlo. Me pareció un libro magnífico. Es un libro que, bueno, era parte de un proyecto que tuvo que abandonar, ¿no?, sobre el abuso y decline de la razón. Habla en parte de cómo declina la razón bajo el nazismo y el comunismo y señala cuáles son los peligros del totalitarismo en las sociedades democráticas. Él, que entonces vivía en Gran Bretaña, recordemos que este libro es del año 44, estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Él observa cómo militarmente se está luchando contra el nazismo, pero ideológicamente se están adoptando algunas de las ideas que son puramente totalitarias, ¿no? Entonces, él advierte que la planificación tiene un cariz netamente totalitario. Y se lo advierte al público británico y, bueno, pues este es un poco el gran mensaje. Pero es que realmente es un libro que tiene muchísimas enseñanzas. Habla del papel de la democracia, habla de la verdad como un valor liberal, la verdad que ahora mismo está bajo un ataque brutal, ¿no?, con esta idea de que lo único que importa es el relato, ¿no? Bueno, la verdad es una idea liberal fundamental. Habla de las relaciones entre los países, habla de cómo, y eso tiene mucha gracia, en los regímenes totalitarios, pero eso puede incluso aplicarse a los partidos políticos, los peores llegan a lo más alto, ¿no? Porque al final el que no tiene escrúpulos es el que llega más alto. En fin, es un libro fantástico, ¿no? Y explica muy bien todas las consecuencias, todas las implicaciones que tiene la planificación económica. Bueno, ojalá lo tuviéramos más en consideración. También me viene a la mente 1984 de George Orwell, que a veces tiene un punto premonitorio que da un poco de miedo. El otro libro que te he mencionado, hacemos un salto temporal también, un poco casi al final de su carrera, La fatal arrogancia. ¿Qué significa esto, la fatal arrogancia? ¿Quién es el arrogante aquí? ¿Es el político? ¿Es el mercado? ¿Es algo que tenemos los seres humanos dentro? Hablemos un poco de esto. Mira, la fatal arrogancia recoge esa idea que yo decía antes de que ninguno de nosotros tiene la capacidad de ordenar la sociedad. Entonces, resulta arrogante decir que tú puedes ordenar a los demás, puedes decir a los demás cómo tienen que vivir, qué es lo que tienen que consumir, qué es lo que no pueden consumir, cómo tienen que trabajar, en fin, eso es arrogante. Y es una arrogancia fatal porque si esa arrogancia la llevas a la práctica con la maquinaria del Estado, los resultados son fatales. Luego, él incide en esa idea. También incide en la idea de la evolución, ¿no? Y da nuevos argumentos defendiendo la evolución. Pero luego hay otro elemento muy, muy interesante de este libro y muy, muy importante desde el punto de vista de su último pensamiento, que es el papel de la población. Bueno, decíamos antes que hay usos que son mejores que otros, ¿no? Y si se imitan, si se imponen, bueno, pues acaban beneficiando al conjunto de la sociedad. Y si benefician al conjunto de la sociedad, benefician el desarrollo de esa sociedad y, por tanto, el crecimiento en términos de población, ¿no?
Al final es eso. Y en contra de las ideas de Malthus, si crece la población, se crea un orden mucho más complejo, mucho más integrado y mucho más feraz, y por tanto eso también favorece de nuevo el crecimiento económico. Entonces es como una especie de círculo virtuoso, ¿no? Los buenos usos, si se mantienen, favorecen el desarrollo de la población, y una mayor población hace que la división del trabajo sea mucho más compleja, que sea mucho más feraz, mucho más productiva, y eso favorece otra vez un mayor desarrollo de la sociedad. Estas ideas él las compartió con Juan Pablo II. Ah. Sí, vosotros sabéis que lo dice la Biblia, creced y multiplicaos. Y esta ha sido un poco esta política de favorecer la natalidad, el desarrollo de la sociedad, ha sido una idea de la Iglesia, que estaba atacada por esta visión malthusiana, ¿no?, de la población. Y Hayek compartió sus ideas con el Papa, explicando por qué una mayor población no tiene por qué ser una amenaza para todos, sino todo lo contrario. Y se dice, yo no lo conozco muy bien, pero se dice que influyó en la encíclica Centesimus Annus. Qué interesante. La penúltima pregunta, y relacionada con este punto, me va muy bien, pero al final de tus respuestas siempre me engancho con la pregunta que tenía que hacerte. Te escucho lo que dices de Hayek y me da la sensación que él apela a un cierto tradicionalismo, y no lo digo como nada peyorativo ni demás, pero también se le conoce a Hayek por este artículo de ¿por qué no soy conservador? Entonces, quizás es que la etiqueta puede dar pie a una mala interpretación. ¿Podríamos hablar un poco de esto? ¿Hayek es conservador? ¿No es conservador? ¿A qué conservadurismo hacía referencia en ese artículo? Bueno, es verdad que, claro, si él defiende que los usos que ordenan una sociedad, pues el derecho, la moral, la moneda, los precios, etcétera, surjan de forma espontánea en una sociedad libre. Exacto. Bueno, pues todo eso se va, digamos, aquilatando, ¿no? Y entonces se va codificando, si quieres, en un conjunto de normas, y son las que tenemos que seguir. Y entonces, bueno, pues por esa vía él defiende, si quieres, un orden tradicional. Es cierto. Pero él también dice una cosa, lo dice, por ejemplo, en los Fundamentos de la Libertad y en otros sitios. Dice, vale, estas son las normas heredadas, pero dentro de eso cada uno de nosotros tiene libertad para actuar, porque es más, si no tuviésemos esa libertad y nos obligaran a todos a seguir las normas sin poder salirnos de ellas, bueno, las propias normas no se irían renovando y acabarían acogotando a la sociedad, ¿no? Las personas tienen que ser libres, probar cosas distintas, unas funcionarán, otras no. Bueno, pues él pone como ejemplo que cuando se empezaron a utilizar los cubiertos para comer, bueno, parecía una cosa absolutamente absurda y extraña, porque todo el mundo comía con las manos, ¿no? Yeah. Y sin embargo, bueno, pues al final se acabó imponiendo porque es mucho más higiénico comer con cubiertos que comer con las manos. Bueno, pues esto no es más que un ejemplo de 100.000 que se podrían poner de cómo tenemos que tener todos la libertad de actuar como consideremos mejor. A veces en contra de esas normas que vienen heredadas, ¿no? Porque las circunstancias cambian, en fin. Por ejemplo, hoy vemos como un elemento de liberación de la mujer el divorcio, ¿no? Y es verdad, pero sin embargo en sociedades mucho más antiguas la prohibición del divorcio era un elemento que protegía a las mujeres, porque eran circunstancias muy, muy distintas de las que son ahora, muy distintas. Bueno, pues las circunstancias cambian, lo que entonces parecía que tenía un sentido, luego tiene sentido casi contrario. En fin, estas cosas pasan. Y entonces es bueno que haya gente o que todo el mundo sea libre para
salir adelante. En ese sentido, decía Hayek que él no era conservador. Claro. Y es verdad que aunque parezca contradictorio, se puede defender un orden moral y un orden del derecho conservador y a la vez defender la libertad de todos de saltarse algunas normas, ¿no?, que moralmente se consideran inadecuadas. Bueno, al final es evidenciar que hay ciertas instituciones evolutivas que nos han ayudado, pero tampoco no podemos imponer nuestra moral a los detrás, ¿no? A los demás, perdón. Se verá un poco por ahí. Bueno, José Carlos, llevamos un buen rato hablando. Yo creo que hemos podido conectar los puntos, ¿no?, que decíamos al inicio de la charla. Ha estado muy bien. El otro día entrevisté a tu amigo también, Daniel Rodríguez Herrera. Hablamos de Thomas Sowell y poniéndolo a él de ejemplo, pues entramos ya en la última pregunta. Él dijo que las lecturas de Thomas Sowell le ayudaron a entender el mundo, y también entenderse a sí mismo, lo que me pareció sorprendente y gratificante. Y te voy a hacer la misma pregunta. ¿En qué te ayuda Hayek a entender el mundo e incluso a entenderse a uno mismo en el caso de que así sea? Pues mira, fundamental, cómo Hayek me ha ayudado a entender, lo decía al principio, qué es el derecho. Y es fundamental porque es una estructura básica de la sociedad y ahora vemos el derecho como una creación de los políticos. Es una idea, en el fondo, muy totalitaria, tanto del derecho como de la democracia. Y yo creo que esa idea me ha ayudado mucho. Me ha ayudado también ver, por ejemplo, según la concepción de Hayek, tú fíjate, cómo la aportación de cada uno de nosotros es importante. En una sociedad ordenada desde arriba, no, porque ellos nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Pero en una sociedad libre, la aportación grande o pequeña de cada uno de nosotros es importante. Y también por esa vía, digamos que nos puede llevar incluso personalmente. Oye, pues muy bien. Sé que te he dicho que es la última pregunta, pero yo sé que soy así de trolero y siempre me saco cosas de la chistera. Vamos a hacer un tuit, vamos a decir. Te digo, hazme un tuit, resúmeme Hayek en una frase. ¿Cómo pudiéramos empaquetarlo todo? Llevamos mucho rato hablando, pero a veces resumirlo es el challenge, ¿no? Es el reto. Sí, no, la verdad no sabía cómo hacerlo. Quizá, claro, es que es complicado, quizá. Claro. No te lo iba a poner fácil. Claro, podemos poner esta idea de que nadie tiene el conocimiento total para ordenar el conjunto de la sociedad. Con esa idea yo creo que nos podemos quedar. Pues humildad intelectual, yo es lo que detecto de esta frase y me lo llevo para mí y espero que también que los espectadores se lo puedan llevar. Hemos hecho varios monográficos en este canal de Jordan Peterson, Karl Popper, Ayn Rand, Thomas Sowell y ahora sumamos también a Friedrich Hayek con alguien que también considero ya que eres un amigo del canal. Gracias por tu tiempo, José Carlos. Antes de que despide la audiencia, no sé si quisieras añadir algo. Nada, que seguís todos bien. Cuidados. Muchas gracias. Pues sí, nos tenemos que cuidar y tenemos que aprender de los grandes, que esto de ser liberal también está muy bien, hacer la batalla cultural, pero hay que releer y hay que analizar a las personas, que yo creo que, me atrevería a decirlo, ¿no? Estamos un poco en deuda con este tipo de autores y con este tipo de charlas, pues espero que podamos estar un poco a la altura. Gracias otra vez a José Carlos, gracias también a la audiencia, dejar un like, comentar y seguimos. Gracias por todos otra vez.